que ya le puse grabar. Sí, entonces recuerden, hemos recorrido todo el programa del curso. A pesar de las circunstancias, creo que lo hemos cubierto bien y ustedes generalmente no han faltado, con algunas excepciones. Ya hicimos el recorrido desde la introducción, marco teórico, características generales del sueño, mecanismos reguladores del sueño. Luego vimos clasificación de trastornos del sueño. Les había enviado previamente información sobre las funciones del sueño. De acuerdo a lo que yo observaba, la mayoría lo ha visto y ahí se concentra gran parte de las funciones del sueño. Y también les envié otra videoconferencia donde se integran prácticamente las parasomnias, incluyendo la sexomnia. Entonces ya nada más faltaría el sueño en animales, como están viendo ahí. Estoy compartiendo ya la pantalla. Ahí están viendo una rata, la ven claramente. El sueño en animales, este capítulo ha sido muy importante, no solamente desde el punto de vista científico, para saber cómo se presenta el sueño en los animales, desde los más primitivos hasta los más evolucionados, incluyendo al humano. También han servido como modelo para entender qué pasa con el sueño en el humano. Así que este capítulo es importantísimo. Y ahí, para empezar, están observando un animal que ha servido como modelo muchos años para entender qué pasa con el sueño en el humano. Entonces ahí ven la rata, y ahí, si hacemos un acercamiento en la cabeza para que vean el método que se utiliza para colocar los electrodos, ahí en la cabeza ven un cemento color de rosa, que eso ya está duro ahí en la cabeza del animal, que sirve para fijar este conector que estoy señalando ahí, que está en negro, donde ahí ya van los electrodos soldados que vienen del cerebro del animal. Y luego arriba de ese conector ven otra parte que es de cemento acrílico, color de rosa, de donde sale el cable que lleva la información a los sistemas de registro. Bueno, entonces ahí un acercamiento para que vean el método de cómo se colocan los electrodos. Desafortunadamente, por las circunstancias, no lo pudieron ver en vivo. Luego ven aquí otro modelo, que es el gato. Distinguen bien aquí, acá está la cola del gato, hacia acá está la cabeza del gato, que está montado en un sistema que se llama sistema estereotáxico, porque eso permite, en ese sistema estereotáxico, aquí ven una barra de metal, acá hay otra, donde se monta el portaelectrodo, y eso permite mover los electrodos hacia adelante, hacia atrás, derecha e izquierda, y previamente se hacen trepanaciones en el cráneo del gato para, a través de esos agujeros hechos en el cráneo, meter electrodos de profundidad, y eso ha permitido estudiar núcleos profundos para ver cómo se comportan durante la vigilia y sueño.
Entonces ahí ven otro modelo que ha sido muy importante para entender qué pasa con el sueño en el humano, ver los mecanismos reguladores del sueño. Recuerden que hace tiempo vimos las preparaciones de Bremer, cerebro aislado, encéfalo aislado. Bueno, aquí ven ese método, aquí ven ese método. Este es un profesor que les dio bases biológicas de la conducta, ya se jubiló hace tiempo y aquí estamos nosotros hace tiempo también. Luego, acá, ven otra vez ese sistema de las barras de metal del sistema estereotáxico. Aquí ven el gato, aquí hay el equipo. Vean que es un sistema universal, porque en esta figura estamos en México, en aquel entonces Instituto de Investigaciones Biomédicas, y aquí estamos en Francia, en el laboratorio de Jouvet, que fue líder mundial para los estudios de sueño, para que vean que este es un sistema internacional, se aplica a nivel mundial, de tal manera que lo mismo ya vimos en México que en Francia está ese sistema. Ahí fuimos disque a aprender, pero también les enseñamos mucho. Aquí está un investigador francés con el que compartimos. Bueno, entonces, hablando de dos modelos animales que han sido muy importantes, les recuerdo que a pesar de la tecnología y la ciencia que están tan avanzadas, algunas características conductuales del sueño siguen siendo fundamentales, que aquí les recuerdo nuevamente cuáles son. Inmovilidad conductual, recuerden que uno permanece inmóvil durante el sueño mucho tiempo, umbral elevado, es decir, se requieren estímulos relativamente intensos para provocar una respuesta. También el sueño, recuerden, es una conducta reversible, que estando inmóviles y con el umbral elevado, es posible revertir esa conducta aplicando estímulos intensos. Esto nos permite diferenciar al sueño de otras conductas que pudieran confundir porque parecen similares. Acuérdense que les dije, esta característica permite diferenciar al sueño de un estado de coma, por ejemplo, o también de un estado de anestesia profunda, donde no hay reversibilidad, aunque estimulen, el organismo sigue inmóvil. Luego, la otra parte conductual, incremento compensatorio. Recuerden, insistimos que cuando a alguien se le priva de sueño, cuando tiene la oportunidad de volver a dormir, duerme más que antes para compensar el tiempo perdido el sueño, en sueño, del sueño. Entonces, estas son características conductuales muy importantes porque se pueden aplicar desde animales más primitivos, como son gusanos microscópicos, insectos, hasta el humano. En los animales poco desarrollados no funciona este sistema que conocen ya ustedes muy bien. En el transcurso de este semestre hicimos el recorrido y mencionamos que la actividad cerebral da bastante información acerca de los niveles de vigilancia. Acuérdense que hicimos un recorrido histórico desde 1875 con Keaton, pasando por el padre de la electroencefalografía como Berger y hasta el momento actual. Este tipo de actividad cerebral es fundamental para distinguir tanto la vigilia que ya analizamos como las diferentes etapas del sueño, incluyendo el sueño MOR, y que esto oscila regularmente en el transcurso de la noche en el humano en forma de unidades que se llaman ciclos, que tienen un promedio de duración de 90 minutos, de tal manera que se repiten de 3 a 6 veces en una noche. Eso lo tienen bien en la mente a base de repetirlo, repetirlo y repetirlo, pero esta técnica, como verán, no funciona en animales muy primitivos.
Y el tipo de actividad cerebral, como también ya captaron y han aprendido en el transcurso del semestre, pues varía de acuerdo a las características del cerebro, porque recuerden la técnica que se colocan electrodos sobre el cráneo. Aquí estoy señalando al humano, que es el que más se ha estudiado y que ustedes ya entienden más porque lo hemos repetido sistemáticamente. Acuérdense, el sistema 10-20 internacional que permite colocar electrodos en el humano, y lo que registra cada electrodo resulta de la suma de miles o millones de neuronas que están descargando, de tal manera que lo que registran los electrodos y vemos en los sistemas de registro, pues es la suma de millones de neuronas. Y ese tipo de ondas cerebrales, pues depende del cerebro que estamos registrando. Entonces, por eso les puse esta diapositiva para que vean cómo los cerebros cambian a medida que nos vamos alejando del humano. Vean el gato, que ha sido un modelo muy importante para entender el sueño en el humano. Luego las aves también, vean cómo cambia su cerebro, y nos vamos yendo a animales más primitivos, cocodrilos, batracios como la rana, y luego los peces, tiburones. Entonces, pues el cerebro se va modificando y lógicamente la actividad cerebral que registramos con los sistemas que ya hemos descrito va variando, va variando. Por eso el análisis del sueño, tomando en cuenta la actividad cerebral, deja de funcionar a partir de los cocodrilos hacia abajo. Esa técnica ya no funciona. Ahí funciona mejor analizar la conducta que se presenta durante el sueño, que ya mencionamos. Las técnicas electrofisiológicas, la actividad cerebral funciona en el humano y los mamíferos, como el gato, pero también las aves. Ya en los demás vertebrados esa técnica ya no funciona, y es mejor hablar de niveles conductuales para analizar cambios de vigilia y sueño en los animales. Y aquí nada más, como complemento, es tanta la información que podemos manejar, pero por el tiempo no es posible. De hecho, para ver el sueño en animales se requeriría un curso especial, un semestre completo. Bueno, ahí nada más en esta diapositiva, pues ilustramos los animales que existen actualmente. En particularmente, nada más aquí concentramos los vertebrados. Aquí no aparecen los invertebrados. Y aquí ven de abajo están los peces, que son de los vertebrados más primitivos. Luego, subiendo en la escala zoológica, los batracios, ahí ven las ranas. Luego, los reptiles, ahí ven una iguana. Luego vienen aves, mamíferos, los muy primitivos. Luego vienen otros mamíferos como el canguro y el tlacuache, que existe en México, y luego los vertebrados o los mamíferos más evolucionados, donde quedaría el hombre. Entonces, esta es una visión panorámica que le estoy mostrando para que observen la gran cantidad de vertebrados que existen y cómo fueron evolucionando a través de los millones de años hasta llegar al humano. Y ya se ha seguido la pista del sueño a lo largo de la evolución zoológica. Doctor, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Los estudios de sueño también se pueden hacer en perros? Ah, sí, 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 sí. De hecho, cuando en la introducción general les dejé una tarea
Acuérdense, vean a su mascotita, gato o perro, y se van a dar cuenta que pasa por diferentes etapas de sueño. Sí, en perros hay estudios, sí, pero no se utilizan tanto como en el gato, en parte porque es un animal muy próximo al humano y como que hay remordimiento de conciencia, abrirle el cráneo, ponerle electrodos para estudiar su sueño. Pero sí, sí hay estudios de sueño en perro. De hecho, para la narcolepsia, ya les comentaba que hay modelos de perros narcolépticos, hasta les presenté videos que han dado información fundamental para entender las características de la narcolepsia en el humano. Entonces la respuesta es positiva. Sí, los perros también se pueden utilizar, aunque con poca frecuencia, para estudiar el sueño. Ya les dije el modelo de narcolepsia, pero también hay modelo para apneas del sueño, sobre todo estos perros como el bulldog. Si tienen por ahí algunos de ustedes como mascotita un bulldog, se van a dar cuenta que ronca cuando está durmiendo. Entonces, este ha servido también en parte como modelo para estudiar las apneas del sueño. Ok, pero igual se estudia la actividad eléctrica en los perros, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí. Si tú tienes un perro, le puedes poner electrodos, pero superficiales. Yo sé que tú amas mucho a tu mascota, pero ahí quitándole un poco de pelo no duele. Encima se le pueden poner los electrodos. Una técnica semejante a la que utilizamos en los humanos. Allí en el laboratorio de la facultad, cuando estudiamos el sueño, pues no hay necesidad ni siquiera de cortar el pelo de los participantes. Se hace a un lado y encima ahí ya abriendo un área libre de pelo, se colocan superficialmente los electrodos. Esa misma técnica se puede aplicar en el perro. Sí, claro que siendo animal, algunos investigadores han cortado un poco de piel, han hecho trepanaciones para meter electrodos de profundidad. Bueno, y ya continuando con los animales, lo que están viendo en este momento en pantalla es el grupo de mamíferos más evolucionados. ¿Qué les llaman mamíferos placentarios? Porque nacen de placenta, incluyendo al humano. Entonces, en una visión panorámica por el tiempo, aquí vean que los mamíferos más evolucionados surgieron de un tronco común semejante a los roedores hace millones de años. De ahí se fueron diferenciando y dieron origen a los mamíferos que conocemos. Y aquí señalo algunos. Vean, ahí estoy señalando los murciélagos, que uno pensaría que por el método que utilizan para dormir colgados, ahí es difícil que duerman colgados porque podrían desprenderse. Bueno, sí duermen. Además, hay estudios, ya se les han colocado electrodos y presentan las fases de sueño como nosotros. Así que los murciélagos tienen ese tipo de sueño lento y mor. Y sí duermen colgados con un sistema especial que evita que se caigan durmiendo, como que se engrapan. Bueno, y aquí otro grupo de animales, vean los monos, primates, los más próximos a nosotros. Ellos duermen como nosotros, tienen las fases de sueño lento y mor, y, y entre más cerca estén de nosotros, como gorilas y chimpancé, el sueño lento se subdivide en varias etapas, como en nosotros. Así que hay estudios de sueño en primates y que muestran que son muy parecidos a nosotros. Luego viene otro grupo, vean, aquí estoy señalando de los conejos. También hay datos de los conejos, tienen las dos fases de sueño lento y mor, con menos detalles que el humano. Hay datos de las ardillas, también hay datos de sueño confirmado, del cobayo, que es también animal de laboratorio, también confirmado, tiene sueño
lento y sueño mor. Luego vienen los roedores que han sido caballitos de batalla, rata, ratón. Pues ahí se han estudiado intensivamente y confirmado que tienen las dos fases de sueño. Después vienen carnívoros, ahí están, en particular, pues ahí estaría el gato, que ya les he dicho ha sido un modelo importante para entender lo que pasa en el sueño en el humano. Bueno, ahí hay datos confirmados que tienen las dos fases, sueño lento, sueño mor. Inclusive ha habido, cuando menos, estudios conductuales en animales, en carnívoros peligrosos como es el león, estudiados a distancia. Ahí sí es muy difícil colocar electrodos para luego estudiarlos por los problemas que pueden presentarse. Luego también tenemos estudios de sueño en el elefante. El elefante tiene un ciclo de sueño que dura 90 minutos como en el humano, pero ahí son estudios de sueño conductuales también. Es difícil colocarle electrodos a los elefantes, ya ustedes pensarán por qué. También aquí hay un grupo cerca de los elefantes donde estarían los caballos, los burros, las cebras, que antiguamente se pensaba que burros y caballos dormían de pie. Y sí, en parte duermen, dormitan de pie, pero para entrar a sueño profundo se echan completamente, y ahí sí hay estudios de laboratorio, porque había dudas si realmente dormían de pie o no. Y efectivamente duermen de pie, pero en sueño superficial. Para entrar a sueño mor, se tienen que echar completamente, confirmado en el laboratorio, ahí llevando caballos, burros y poniéndoles electrodos, y confirmado. En sueño mor están completamente echados y tienen conducta como si soñaran. Algunos como que relinchan en sueño mor y como que cabalgan, empiezan a patear, a patear, a patear. Y entonces tienen las características del sueño mor, y también ahí sí se nota muy bien la erección. Acuérdense que les decía que otra de las características conductuales del sueño mor en el humano, pero también en los animales, es erección. Y aquí con mayor razón, pues se nota en burro, caballo, ahí en el laboratorio. Entonces, confirmado también tienen las dos fases de sueño, pero para entrar a mor se tienen que relajar completamente, echarse, confirmado en el laboratorio. Hubo un grupo de investigadores que se dedicó a estudiar el sueño exclusivamente en animales de granja, liderados por Rukebusch. Ya murió, pero se dedicaron mucho tiempo al estudio de este grupo de animales. Y aquí hay un grupo de mamíferos marinos donde están las ballenas y el delfín. Siendo mamíferos, para respirar necesitan tomar el oxígeno del aire atmosférico. Entonces aquí la pregunta sería, ¿por qué? ¿O estos animales también duermen? Si duermen profundamente y viven dentro del agua, podrían morir ahogados. Bueno, fueron una serie de preguntas muy interesantes, pero ya tienen respuesta. Ahí, en los mamíferos marinos, se descubrió lo que se llama sueño unihemisférico. Es decir, sí duermen, pero no completamente. ¿Sueño qué, perdón? Sueño unihemisférico, es decir, de un hemisferio. Esto quiere decir que sí duermen, pero de la siguiente manera. Un hemisferio está dormido y el otro está despierto, de tal manera que el individuo
aunque en parte duerma, otro está atento para salir a respirar en el momento adecuado. Y así se van alternando. Un hemisferio duerme, el otro está vigilante. Y posteriormente, el que estaba vigilante ahora duerme y el que estaba dormido ahora tiene que vigilar. Así se van alternando y esto da origen al sueño unihemisférico. Y ahí están, vean, un ejemplo de mamíferos marinos que sí duermen, pero de una manera muy particular, calificada como sueño unihemisférico. Y para que les quede más claro, observen ahí en esta figura. En esta figura ven en A un esquema del cerebro de un delfín. Aquí ven los hemisferios cerebrales, lo que estoy señalando ahí, y atrás el cerebelo, para que se orienten de cómo está. Y noten aquí, en este lado, ven números 1, 2, 3 en el hemisferio izquierdo. Estos números indican la colocación de electrodos. Luego, en el lado derecho, 4, 5, 6 electrodos en el hemisferio derecho. Y vean en B, es la actividad cerebral. Y vean en B, 1, 2, 3, la actividad cerebral registrada en el hemisferio izquierdo. Y ya conocen, ondas lentas de gran amplitud indican que ese cerebro está durmiendo. Y ahora vean abajo 4, 5, 6, actividad rápida de baja amplitud, que ya saben, cerebro despierto. Entonces noten en B, el hemisferio izquierdo está dormido, mientras el hemisferio derecho está despierto. Eso le permite entonces al animal dormir para que el sueño cumpla las funciones fundamentales, que es más importante que el comer, pero además para que no se ahogue, un hemisferio está vigilante para salir a respirar en el momento adecuado. No, y también estar vigilante de su entorno, porque ahí puede correr peligro dependiendo del lugar donde esté durmiendo. Y luego pasemos a C. Noten en la letra C, el hemisferio izquierdo que estaba durmiendo, ahora le toca vigilar, está despierto. Y el hemisferio derecho que estaba despierto, ahora le toca dormir. Y de esa manera, estos mamíferos marinos tienen la capacidad de dormir andando directamente lejos de las costas en el mar. Y noten, ahí ahora están viendo una foca. Pero ustedes saben que la foca, a diferencia de los delfines, gran parte la pasa en el mar y ahí se tiene que dar la función sueño. Pero también tiene la facilidad de que gran parte la pasa en tierra firme. Ahí no hay problema de que se quede dormida la foca y se vaya a ahogar, está en tierra firme, ahí puede tomar el oxígeno directamente de la atmósfera. Bueno, aquí también ha surgido algo muy importante, muy interesante desde el punto de vista científico. La foca, cuando anda en alta mar, duerme, pero duerme con el sistema de sueño unihemisférico. Y de esa manera tiene la función sueño en alta mar y también un hemisferio está vigilante. Y cuando está en tierra firme, como es en este caso, pues aquí la foca sí puede dormir completamente.
Los dos hemisferios están despiertos o los dos hemisferios están dormidos como nosotros. Entonces, esto es muy interesante porque uno se pregunta qué pasó con estos animales, qué pasó con su sueño. Les recuerdo que la vida se originó en el agua y que pasaron millones y millones y millones de años para que la vida saltara a tierra firme. Es decir, los animales empezaran a vivir en tierra firme. Y aquí es muy interesante porque estos animales mamíferos que ya habían invadido el área de tierra firme, regresaron al agua. Regresaron otra vez a vivir al agua, ahí están los delfines. Y noten cómo el sueño también se tuvo que adaptar a esas circunstancias. Esto es muy interesante, pero esto confirma que el sueño es importantísimo, que aún en condiciones donde se corre el peligro de muerte, se da la función sueño. Y también es importante resaltar, acuérdense del incremento compensatorio del sueño, que cuando a un individuo se le priva de sueño, cuando tiene oportunidad de dormir más, duerme más que antes para compensar el tiempo perdido de sueño. Bueno, este fenómeno también se da en los animales que tienen sueño unihemisférico. Es decir, experimentalmente se priva nada más a un hemisferio de sueño, no se le deja dormir. Y posteriormente ya se le da libertad al animal para que duerma como quiera. Y se ve un incremento compensatorio de sueño, pero nada más en el hemisferio que fue privado. En el otro no hay ese incremento compensatorio. Esto es sumamente importante por las funciones del sueño, que indican que a nivel de tejido, a nivel de las neuronas, sucede una gran cantidad de mecanismos importantes durante el sueño, que es importante que se dé esta función para que esos mecanismos, esas funciones del sueño, se den en ese tejido. Entonces, vean, en este caso de privación unihemisférica del sueño, solamente hay compensación en ese conjunto de neuronas, es decir, de ese hemisferio que no se le permitió dormir. Quiere decir que esas neuronas tienen que recuperar las funciones que se bloquearon o que se perdieron durante la privación del sueño. Entonces, esto da origen a una gran cantidad de preguntas que todavía no tienen respuesta. Disculpe, doctor. ¿Sí? ¿Cómo logran privar un solo hemisferio? Para esto es importante resaltar que este tipo de sueño unihemisférico, ya tiene muchos años que ha sido estudiado por un grupo de investigadores rusos liderados por Mukhametov. Es el ruso que formó un gran grupo hace años. Con Mukhametov coincidí en Estados Unidos cuando hablamos panorámicamente de cómo duermen los animales y él nos explicaba cómo los privaba de sueño, que es muy difícil, porque noten, el delfín pues anda libre. ¿Cómo ponerle electrodos para poder estudiar su sueño y ver qué actividad cerebral tiene el cerebro? Eso requiere que se coloquen electrodos. Bueno, ellos lo lograron en estanques amplios para que el delfín tuviera oportunidad de desplazarse. A los electrodos colocados en el cráneo, en el cerebro,
Los conectaban con cables muy largos, y de esa manera tenían en sus equipos la actividad cerebral durante la vigilia y el sueño. Allí estaban observando. Ahora el hemisferio derecho está dormido. Ahora ese el otro. Y así estaban viendo. Y con esa técnica, cada vez que entraba un hemisferio a sueño, el que ellos seleccionaban, lo despertaban. No lo dejaban dormir a ese hemisferio. Y así sucesivamente. Y con esa técnica privaban específicamente a uno de los hemisferios de sueño y al otro lo dejaban libremente que durmiera o no durmiera. Entonces, con esa técnica había privación unihemisférica de sueño. Con el avance de la tecnología ahora ya tienen más datos, porque ahora no hay necesidad de tener atados a los delfines a través de cables muy potentes. Ahora con técnicas de enviar la información a distancia, enviando la información a distancia, ya no se necesitan cables. Entonces, por telemetría, han desarrollado técnicas de telemetría para registrar a distancia la actividad cerebral. Eso ha permitido avances enormes, no nada más en el sueño, sino en otras áreas de la ciencia. Para eso les comento que se puede registrar la actividad cerebral, la actividad cardíaca y otras variables del humano a muchos kilómetros de distancia. ¿Qué quiero decir con esto? Los astronautas que andan más allá de la atmósfera terrestre son capaces de ser registrados aquí en la Tierra. Y para eso yo ya tengo ahí concentrados algunos datos del sueño en astronautas, cómo duermen allá cuando andan lejos de la Tierra. Pero esa será otra historia, por el tiempo no se las puedo describir, pero algún día, cuando regresen las condiciones normales para trabajar, dense su vuelta en el laboratorio o por ahí implementamos otros cursos, que hay muchísima información interesante que vale la pena analizarla. Bueno, Gracias. ahora les voy a pasar un video para que vean el sueño en animales. Ya con esta información básica que tienen en este momento, ahora observen directamente la conducta de los animales. Vean ahí, umbral para responder elevado. Vean, ese animal está profundamente dormido. Lo mueve su amo y no responde. Eso mismo le pasa al humano. Ustedes deben de conocer por ahí cerca a alguien que es muy dormilón y luego por más que lo quieran despertar, cuesta mucho trabajo. Umbral para despertar elevado. Conducta de inmovilidad, otra característica. Entonces, noten, y así han visto algún familiar cercano que lo tienen que mover cada rato y despierta como atarantado. Presenta el fenómeno que se llama borrachera de sueño. Vean, así vean a su familiar cómo entreabre los ojos y quiere seguir durmiendo. Bueno, y vean ese sueño humor, vean la expresión de la cara y vean un familiar después cuando esté en sueño humor, vean movimiento de los ojos y también mueve la trompa. Entonces luego vean a un familiar durmiendo y no me van a dejar mentir. Vean la expresión de la cara, vean cómo los globos oculares como que van de un lugar a otro y parpadean. Vean ahí un perro en sueño humor. Por la pregunta de su compañero si en los perros también se estudiaban, bueno, aquí vean un modelo perro, claro, aquí nada más a través de la conducta, pero vean cómo la conducta sí da información precisa. Con esta conducta se dieron cuenta que el perro estaba en sueño humor y aquí ya despertó.
Y vean también las aves, ahí vean ese patito durmiendo. Cuando entran en sueño mor, empiezan a perder el tono muscular que sostiene la cabeza. Ahí si uno pone electrodos están ondas lentas de gran amplitud, pero en un momento determinado empieza a doblar el pico, empieza a dejar caer la cabeza, su actividad cerebral va a cambiar en ese momento. Vean, y como que vean, ahí ya, esa fue una etapa de sueño mor, atonía muscular. Y vean ahí otros ejemplos. Ahí animales que son muy amigables, crecieron juntos desde pequeños, pues en esas circunstancias hasta duermen juntos y ahí están profundamente dormidos perro y gato. Y si ven la conducta, miren, ahí el gato ya está, ya cerró los ojos, pupila tiende a cerrarse, esa es la conducta. Ahí alguien le llamó la atención y reaccionó. Umbral para reaccionar elevado, pero es una conducta reversible. Hay otro gatito durmiendo boca arriba, vean, está profundamente dormido. Ahí si le ponemos electrodos, presentará ondas lentas de gran amplitud. Y vean, sueño mor característico de los animales, empiezan a tener sacudidas musculares. Ahí el gatito, no hay duda, podemos apostar que ahí está en sueño mor. Son automatismos, no está consciente. Vean, pero ahí la mamá gato lo despertó, le interrumpió su sueño mor. Ahí ya el pobre gatito regresó a la fase anterior, sueño lento, pero sigue durmiendo. Esta gatita echó a perder esta explicación de que estábamos viendo sueño mor. Pero vean, ya les decía que la conducta sigue siendo importante para detectar el sueño. Y vean aquí otro mamífero también durmiendo. Vean, ahí es tan pequeño que cabe en la palma de la mano y ella está durmiendo boca arriba. Vean, ese sonido les puede recordar a un humano o a algún familiar que tienen por ahí cerca. Cuando duerme, oigan, el sonido tiene respiración ruidosa. Entonces, ahora el perro también, por lo que preguntaba su compañero, vean, ahí está durmiendo y ese sueño mor, vean la actividad motora, vean, ahí parece que está soñando, va corriendo, está soñando. ¿Quién sabe qué está soñando? Pero su conducta indica que tiene contenido mental y ahí sale corriendo. ¿Qué sería? La conducta indica que estaba durmiendo. Tuvo actividad motora, sería pesadilla. La conducta indica que los animales también son capaces de dormir, pero no sabemos la historia. Eso sí es más difícil, saber el contenido de la historia, pero la conducta indica que posiblemente los animales también sueñan. Bueno, entonces, como ven, esto ilustra muy bien cómo el sueño está presente en animales alejados del humano. Profesor, yo tengo una pequeña duda. A ver, Eh, dime. es que, como vimos en el sueño mor, también hay atonía muscular, pero ¿cómo al mismo tiempo puede haber estos movimientos de las ensoñaciones? Ah, sí. Normalmente en el sueño mor hay atonía muscular, pero esa atonía muscular es interrumpida de manera fásica. Es decir, en el sueño mor podemos encontrar eventos tónicos y fásicos. Tónicos, aquellos que se mantienen por tiempo relativamente largo, pero estos eventos tónicos son interrumpidos por eventos fásicos. En este caso del músculo, el músculo se mantiene muchos minutos relajado, casi desaparece del registro, pero de repente es interrumpido por sacudidas musculares, como están viendo. De esa manera se explica por qué el perro que vemos, pero también el humano y el gatito que vieron también, estando en pleno sueño mor, que significa inmovilidad muscular, de repente es interrumpido
por ráfagas, por sacudidas de actividad muscular, porque se activan unas neuronas que controlan las neuronas motoras. Entonces, de esa manera se entiende esta conducta que acabamos de ver. Muchas gracias. De nada. Doctor, pero estas interrupciones por fases, por tonos fásicos, ¿puede estar relacionado por los sueños de los animales o de las personas? Mira, eso puede estar relacionado o no. En el caso del perro, da la impresión de esa conducta motora que mostró, como que iba corriendo. Eso posiblemente sí estaba relacionado con alguna ensoñación, porque el perro iba corriendo, pero corriendo ¿qué? Para atrapar a algo o huyendo, eso no lo sabemos. Entonces parece ser que esa conducta sí estaba en relación con el contenido onírico hasta que salió disparado y despertó. Eso de vez en cuando se presenta en el humano. Acuérdense que a veces están soñando y el propio contenido onírico los despierta. Terminan despertando por una activación motora intensa que produce el despertar. Y acuérdense en el mismo video, el gatito, ahí no tenía una conducta motora muy complicada, sino que únicamente movía sus patitas, sus patitas. Esas son las descargas fásicas que se presentan estando inmóvil el animal en sueño mor. Vienen estas descargas que involucran solamente una parte del cuerpo. Muy bien. Entonces, siguiendo con el sueño en animales, ahí hay otro grupo de mamíferos menos evolucionados como el que acabamos de escribir, los mamíferos placentarios, donde está el humano, cuyo sueño ya lo conocen ustedes con mucha precisión, porque ha sido el objetivo prácticamente de todo el curso. Bueno, siguiendo en la escala animal, ahí ven otro grupo de mamíferos, pero menos evolucionados. Son los mamíferos marsupiales, es decir, aquellos que nacen no de placenta, aquellos que tienen una bolsa o marsupio, de ahí el término animales, mamíferos marsupiales. Y noten aquí, el que más conocen ustedes por la literatura es el canguro, que abunda en Australia. Aquí lo ven. Y ven aquí un cangurito que termina de madurar, no en el vientre de la madre como los mamíferos placentarios, como el humano, que terminan de crecer en el vientre. No, en estos mamíferos marsupiales terminan de madurar en un marsupio, en la bolsa de la madre. Ahí está, de ahí el término. Bueno, el marsupio que ustedes conocen, que hay aquí mismo en la ciudad universitaria, es el tlacuache. El tlacuache que también sus crías terminan de madurar en el marsupio. Entonces ya hay estudios de sueño en este grupo de mamíferos y también confirmado en los marsupiales también existe sueño lento y sueño mor. Y ahí les presento un marsupial que ustedes conocen. Es un tlacuache, que es como una rata grande, grande. Ahí ven sus colmillos. Sí, sus mordidas son dolorosas, ahí ven los colmillos. Y entonces, en este animal hay estudios que indican que tiene sueño lento y sueño mor, como los mamíferos placentarios, como el humano. Y aquí precisamente ven unos registros de un tlacuache. Los tlacuaches duermen mucho y aquí ven cómo indica, esta parte son
los registros cuando el animal está despierto. Y esto muy marcado es la actividad muscular, es lo que resalta en esta figura. Y los otros registros surgen de diferentes áreas cerebrales. Entonces aquí, durante la vigilia, noten en general actividad cerebral rápida de baja amplitud como el humano y actividad muscular muy marcada. Aquí se le colocan electrodos en los músculos del cuello del animal. Esa misma técnica se utiliza con el gato y con la rata que ya describimos. Y luego en la siguiente parte, que está en inglés, es sueño lento. Noten cómo la actividad muscular que sobresalía cuando está despierto ya se redujo, vean, ya se redujo significativamente la actividad muscular, mientras que la actividad cerebral en los demás canales, se observen, aumentó de amplitud y se redujo en frecuencia. Así que esta imagen describe una etapa de sueño lento en el tlacuache. Y luego, en la última parte, que dice sueño paradójico o sueño mor, noten la ausencia casi total de la actividad muscular. Y en los canales que registran actividad cerebral, se ve ondas rápidas de baja amplitud, como en el sueño paradójico o mor del humano. Así que confirmado, en este grupo de mamíferos también existen las dos fases de sueño descritas en el humano, sueño lento y sueño mor, con diferentes características, pero están presentes. Bueno, ¿y qué pasa en los mamíferos más primitivos? Ya ahí están, esos son los mamíferos más primitivos que existen actualmente, que ahí está el oso o el equidna, que abunda en Australia, el equidna y ¿cómo se llama el que tiene pico de pato? El ornitorrinco, sí, ornitorrinco y el equidna, que son los mamíferos actuales más primitivos. ¿En qué consiste su primitividad? Uno, nacen de huevo. Es una característica que comparten con aves y con reptiles. Entonces vean qué tan primitivos son estos mamíferos. Y son mamíferos porque se alimentan de leche. De ahí el término de mamíferos, mamas. Vean que el recién nacido, maman para alimentarse. Entonces, estos también se alimentan de leche, pero no tienen mamas, no tienen pezón. Nada más existe una ranura por donde escurre la leche y de esa manera se alimentan las crías. Pero además de nacer de huevo, no regulan muy bien su temperatura corporal como el resto de los mamíferos. Y además tienen picos córneos. Noten, ornitorrinco tiene pico de pato. Aquí lo ven. Y el otro mamífero primitivo tiene otro pico córneo. Entonces, son mamíferos muy primitivos, por lo que les acabo de mencionar, pero también son clasificados como mamíferos. Y en este sentido, en relación con el estudio de su sueño, conductualmente no hay ningún problema. Ya habíamos mencionado, vean, ahí está, no hay duda, ahí ven un ejemplar de ornitorrinco completamente relajado, ojos cerrados. Esa conducta
pues es una conducta de sueño, como ya saben. Pero ¿qué pasa con la actividad cerebral? Bueno, ahora ya está confirmado que presentan las dos fases de sueño descritas en el humano. Sueño lento, sueño mor, pero costó muchísimo trabajo en obtener esta información. En primer lugar, porque no resisten mucho el cautiverio. Cuando se les cazaba y se mantenían en el laboratorio, morían al poco tiempo. De tal manera que era difícil tener registros de la actividad cerebral durante mucho tiempo. Pero a base de insistencia, finalmente lograron, ya con el avance del conocimiento, de técnicas para mantenerlos en buenas condiciones en los laboratorios, lograron que sobrevivieran mucho tiempo, el tiempo suficiente para tener datos concretos, reales, verídicos de su sueño. Y de esa manera, pues ya se confirmó que estos mamíferos muy primitivos tienen las dos fases de sueño. Aunque inicialmente en los primeros registros se había concluido que nada más tenían la fase de sueño lento. Por ser tan primitivos, nada más tenían esa fase. Y en ese sentido sacaron las conclusiones. La fase de sueño más antigua es el sueño lento. Porque noten, en los mamíferos, sueño lento y sueño mor está presente solamente en los mamíferos placentarios, los más desarrollados, y en los marsupiales. Pero en los más primitivos, como son estos que estamos mencionando, nada más hay sueño lento. Entonces, el sueño moro paradójico apareció tardíamente, hasta que aparecieron estos mamíferos más evolucionados, marsupiales y placentarios, porque antes nada más había sueño lento. Entonces se llegó a esa conclusión de que el sueño mor era una función que apareció tardíamente en la evolución, hasta que aparecieron los mamíferos placentarios y los marsupiales. Porque en estos mamíferos primitivos no hay, en estos monotremas, no hay sueño mor. Pero sorpresa, después de muchos estudios, con mucha calma y con mejores técnicas, lograron detectar que además del sueño lento ya previamente confirmado, también existe sueño mor, pero diluido y además completamente desorganizado, porque estando durmiendo este tipo de animales en sueño lento, de vez en cuando aparecían pequeñas ráfagas de sueño mor, alternando o disperso en sueño lento. Por eso, inicialmente se llegó a la conclusión de que nada más tenían sueño lento, pero ya después, con más atención, con estudios más detallados, se llegó a la conclusión de que también está presente el sueño mor. Pero entonces se observó que tenían una especie de sueño ambiguo, mezclado, mezcla de sueño lento con sueño mor. Bueno, esto nos recuerda el desarrollo ontogenético de sueño en el mismo humano. Acuérdense que en el recién nacido,
Es difícil hablar de sueño lento y sueño humor, porque la actividad cerebral no está muy clara. El cerebro no ha madurado completamente para emitir determinado tipo de actividad, determinadas ondas. Entonces ahí se habla de sueño pasivo y sueño activo, tomando como referencia exclusivamente la conducta. Acuérdense que durante el sueño pasivo, el bebé permanece inmóvil y que repentinamente hay pausas donde, estando dormido, tiene actividad motora a veces muy intensa. Mueve los ojos, mueve las manitas, mueve las piernitas, pero la actividad cerebral no está muy clara. Y entonces, en el humano recién nacido, se habla de este tipo de sueño ambiguo, que es una mezcla de características de sueño lento y sueño humor. Bueno, eso se observa en estos mamíferos muy primitivos, estos monotremas. Se ve una mezcla, como en el humano, de sueño lento y sueño humor. Entonces, esto indica, como otras funciones de la naturaleza, que se van desarrollando a medida que los animales son más evolucionados. En el humano, la ontogenia recuerda a la filogenia. Aquí en el mismo humano ya les dije, como en el recién nacido, ese tipo de sueño nos recuerda ese tipo de sueño primitivo que se presenta en los monotremas. Entonces ahí ven a un equidna. Entonces ya cuando lo vean conductualmente, que está en reposo durmiendo, dentro de su cerebro ustedes se imaginarán que sí puede presentar las dos fases de sueño, lento y humor, pero todavía en vías de organización, porque están entremezcladas las dos fases de sueño. Y con esta parte integramos el sueño en los mamíferos. Pero ¿qué pasa en los siguientes animales? Siguiendo la escala zoológica, la evolución zoológica, tenemos ahora a las aves que comparten un origen evolutivo común con mamíferos, pero también con los reptiles. Si nos trasladamos en el tiempo hacia atrás, hace aproximadamente 200 millones de años, existió un grupo de animales que fue un tronco común a partir del cual, en el transcurso de los cientos y miles de años, se fueron diferenciando y un grupo tomó la línea para dar origen a los mamíferos, otro dio origen a las aves y otros a los reptiles actuales. Entonces, como ven, los tres tipos de vertebrados tienen un origen común que se remonta hasta hace 200 millones de años. Bueno, ¿y qué pasa con el sueño en las aves? Bueno, aquí vean, en el lado derecho alcanzan a ver un perico. A lo mejor ustedes tienen como mascota un perico, de esos periquitos verdes. Aquí lo ven, su cola está sobre su jaula y aquí está su pico. Y aquí arriba ven el sistema que se utiliza para colocar electrodos. También se quita un poco de sus plumas del cráneo, se corta la piel con un bisturí y se expone el cráneo, que es delgadito en las aves, es como una mica. Entonces ahí con mucho cuidado hay que colocar los electrodos, porque si no se perfora
se truena el cráneo y ahí con mucho cuidado se van fijando los electrodos con cemento acrílico, que a lo mejor lo conocen ustedes. Es un cemento que utilizan los dentistas, que originalmente es un polvo que puede ser blanco o color de rosa y tiene un solvente. Entonces se hace una mezcla y primero se hace como lodo, adquiere esa consistencia como lodo. Bueno, esa consistencia permite agarrar fragmentos de esa mezcla e irla pegando ahí en el cráneo de los animales para fijar los electrodos sobre el hueso. Y ese seca, como el solvente es volátil, en pocos minutos se hace duro como cemento. Y eso facilita que los electrodos queden firmemente adheridos en el cráneo. Bueno, ahí ya una vez colocados los electrodos, de donde salen los cables que van a los temas de registro, pues ya vamos a los aparatos de registro. Como ven aquí, que estoy señalando. En este caso, en el número 1 se registran movimientos oculares, en el otro, en el 2 y en el 3, actividad cerebral, y en el último, la actividad muscular. Entonces, en primer lugar, tenemos un registro mientras el animal está despierto. Noten actividad cerebral rápida y de baja amplitud. Lo que ven arriba, que son movimientos oculares, realmente estos no son movimientos oculares, son parpadeos, porque el ave mientras despierto está parpadeando, parpadeando, parpadeando. Y vean en el último canal, pues hay descargas musculares que se hacen grandes, pequeñas, grandes, pequeñas. Eso dependiendo de la actitud del animal, porque como ya saben cómo están las aves en perchas, tienen que mantener el equilibrio constantemente. Y eso se manifiesta con cambios de actividad muscular. Luego pasemos a la siguiente parte. Ahí ya el ave está durmiendo. Y noten 2 y 3 que registran la actividad cerebral. Noten cómo ya cambió. Aumenta de amplitud y disminuye la frecuencia. Ondas lentas de gran amplitud que indican que el ave está en sueño lento, como en el humano. Y prácticamente no hay movimientos musculares. Luego pasemos a la siguiente parte. Noten todavía sueño lento. Estos dos canales, actividad cerebral lenta y de gran amplitud. Pero noten, de repente, la actividad cerebral baja de amplitud y aumenta de frecuencia. Noten, se parece a la de la vigilia, como en nosotros, en los humanos. Acuérdense, la actividad cerebral del sueño humor es semejante a la de la vigilia. Bueno, y en las aves también. Cuando despierta estando emperchado el animal, se puede presentar ese tipo de actividad. Pero aquí está durmiendo, de tal manera que este pequeño lapso corresponde a una etapa de sueño humor. Noten, la actividad cerebral se hace rápida y de baja amplitud, como en nosotros, como en los humanos, en el sueño humor. Y también se presenta después de sueño lento. Bueno, pues así se presentan las aves, pero luego sigue durmiendo como nosotros, acuérdense, después de estar soñando, después de estar en sueño humor, regresamos a sueño lento y así nos las pasamos. Bueno, en las aves, ahí les estoy presentando cómo duerme. Sueño lento y sueño humor, como en el humano. Sin embargo, aquí ya empieza a haber diferencias.
el sueño, amor, dura muy poco, segundos. En promedio anda como en 10 segundos, la duración de sueño, amor en las aves. Y en el humano, acuérdense, va por minutos. Pónganle en la rata que dure 2 minutos. Ahí ya son 120 segundos. En el humano, que dura 15 minutos, pues conviértanlo a segundos. Son muchísimos segundos, 900 segundos. Entonces noten una diferencia en la duración. Otra diferencia. En el humano se presentan 3 a 6 ciclos cada noche. O sea, se presentan 3 a 6 fases de sueño, amor. Y en las aves se pueden detectar más de 400, más de 300, dependiendo del ave, más de 300, 400 o 500 fases de sueño, amor en las 24 horas. Porque aquí es muy importante resaltar que las aves, en relación a su sueño, son animales polifásicos. ¿Qué significa polifásicos? Que pueden dormir tanto en el día como en la noche. Aunque también hay que señalar que si bien duermen en cualquier momento de las 24 horas, la mayor cantidad de su sueño se concentra en la noche. El humano es monofásico, es decir, su sueño se concentra nada más en el periodo correspondiente en la noche. Vean ahí las diferencias en relación con el sueño de aves y humanos. Así que como que hay una especie de compensación. La fase de sueño, amor en las aves dura poquito, pero en compensación tiene muchísimas. Comparen más de 300, 400 contra 3 o 6 del humano. Bueno, este es un dato muy, muy interesante. Luego, ya un acercamiento de un ave durmiendo para que vean la técnica. Noten, es un guajolote. Y ahí está la técnica, noten ahí en color de rosa, ahí donde señalo, es el cemento acrílico que está fijando los electrodos aquí en el cráneo del guajolote. Y aquí arriba sobresale la otra parte del sistema, un enchufe que se conectó a este conector, y de ahí vean, salen los cables, aquí van los cables, ahí van, acá, van acá, por aquí salen de la caja de registro y van al electroencefalógrafo, polígrafo, llevan la actividad al aparato donde se registra. Entonces noten, ahí el ave, una cercanía, vean su mirada, está alegre, cooperando, porque era semanas o meses, se acercaba el fin de año, entonces de aquí surgió una tesis, una publicación, y se le sacó el máximo provecho, además de recibirse y publicarse, participó en la cena de Navidad. Entonces le sacó el máximo provecho. Es algo cruel lo que mencioné, pero vean cómo se le sacó el máximo provecho a esta ave que originalmente nos sirvió para entender cómo duermen. Vean ahí otra ave también conocida por ustedes, un canario. También dio origen a otra tesis. Ahí está el sistema que fija los electrodos, aquí va el cable, y también fue un donativo de la abuelita que cuidaba mucho a sus canarios, de una tesista con la que se recibió. Bueno, entonces surgieron esos datos.
Y noten cómo duermen emperchados. Y en parte, algunos autores tratan de explicar por qué dura tan poquito el sueño MOR en las aves. Bueno, están emperchados y así como duermen, si durmieran profundamente en sueño MOR, acuérdense, en sueño MOR está presente la atonía muscular. Podrían caerse y lesionarse. Entonces se desarrolló un mecanismo de tal manera que estando durmiendo, así como ven, emperchados, pueden balancearse y estar en sueño lento. De hecho, el mismo humano, ustedes, cuando están privados de sueño, acuérdense, cuando se transportan de su casa recién despertaron hacia la facultad, algunos van medio dormitando, sentados en el metro o en el autobús, en el microbús, en la combi, y ahí van dormitando a pesar de las sacudidas del vehículo. Bueno, aquí también las aves pueden estar dormitando, pueden estar en sueño lento, emperchados. Y ya cuando van a entrar a sueño MOR, empiezan a doblar el cuello. El pico empieza a caer. ¿Se acuerdan del pato que vimos en el video? Que está manteniendo el equilibrio de la cabeza. En ese momento podríamos decir que está en sueño lento. Y ven cómo en un momento determinado como que va a dejar caer la cabeza. Bueno, es el tiempo que dura la fase de sueño MOR, unos cuantos segundos. Y antes de caer definitivamente, despierta, o más bien se interrumpe la fase de sueño MOR y regresa a sueño lento. Y así se la pasa constantemente. Posiblemente ahí hubo algunos factores de selección natural. Hace muchos millones de años había aves que dormían profundamente, como actualmente, pero su sueño MOR no se interrumpía, era largo, de tal manera que muchas de ellas se precipitaban cuando entraban en sueño MOR y a lo mejor hasta ahí llegaban, nunca despertaban, morían al caer en la profundidad del acantilado donde dormían o donde dormían de un árbol muy alto. Y únicamente sobrevivieron aquellas aves que antes de estrellarse despertaban y ya tomaban las acciones adecuadas para no estrellarse. Así explican también algunos autores que hubo una selección natural para este tipo de sueño que se ve en las aves actuales. Miren, otro acercamiento. Ahí ya identificaron un pato que nos sirve por un acercamiento de la cabeza. Aquí está el cráneo, aquí está un poco pelado el cráneo y aquí está el cemento acrílico que les decía, noten, ahorita ya está duro, por eso el término cemento, lo tocan y suena como piedra, ahí está. Y aquí está el conector que está fijo en el cráneo del animal y ya cuando se va a estudiar, por acá traemos otro conector que está enchufado a los cables que vienen de acá y aquí se enchufa, se conecta y de esa manera se lleva la información desde el cráneo del animal hasta los sistemas de registro. Y noten, esto es muy interesante, porque hablamos de sueño lento, pero también de una fase de sueño MOR, cuyo nombre proviene de que durante esa fase de sueño hay movimientos oculares. Pero hay algunas aves, como las lechuzas y los búhos, que no mueven los ojos, porque los globos oculares han crecido tanto que han quedado encapsulados en los huesos oculares, de tal manera que los ojos no se mueven. Claro, en compensación, este tipo de aves mueven su cuello para tener una visión panorámica amplia. Pueden rotarla
más de 180 grados hacia uno y otro lado. Así que hay una compensación. No mueven los ojos, pero su cuello puede rotar ampliamente, a diferencia de las aves restantes o del mismo humano. Pero la pregunta era, ¿ya se conocía entonces que las aves tenían tanto sueño lento como sueño mor? Pero estas aves que no mueven los ojos, ¿tendrán sueño mor? Bueno, esa pregunta se contestó. Algunos investigadores utilizaron búhos, lechuzas, les pusieron electrodos, detectaron que durmiendo se presenta la fase de sueño lento y también la fase de sueño mor, como en el resto de las aves. Bueno, pero decir sueño mor es algo relativo, porque no mueven los ojos, pero sí la actividad cerebral se acelera, se hace rápida y de baja amplitud. Así que estas aves que no mueven los ojos duermen como el resto de las aves, pero sin movimientos oculares. Pero aquí lo que han hecho unos investigadores es poner electrodos, no en los ojos, sino en los músculos que mueven los ojos. Y sí, han encontrado que en estas aves que no mueven los ojos, los músculos que mueven los ojos en el resto de las aves tienen contracciones musculares durante el sueño mor. Se alargan, se acortan, se alargan, se acortan. Bueno, entonces, siguiendo todavía con las aves, otra pregunta que surge, así como en los mamíferos acuáticos, que la pregunta, o conociendo que el sueño es un fenómeno vital, tan vital que es más importante que comer, se preguntaban si estos mamíferos marinos dormían dentro del agua y ya las respuestas se las describí a ustedes. Bueno, las aves también. Bueno, hay muchas aves que vuelan bastante. ¿Y cómo duermen? ¿Cómo se privan de ese sueño, de un fenómeno vital? Ese es un interrogante que habría que contestar. Ya se contestó. Entonces ven aquí unos patos que andan volando y la pregunta era si en esas condiciones podían dormir. Y hay datos de varias aves que se la pasan días, semanas, vuela y vuela y vuela y vuela. Y ahí, con esa conducta, pues los investigadores decían, bueno, si el sueño es tan importante, pues estas aves, ¿cómo resisten sin dormir semanas? Y aquí, por ejemplo, hay varias especies. Esta que les estoy señalando aquí en esta diapositiva es un ave que, de acuerdo a las características del clima, de acuerdo a las estaciones del año, se desplazan miles de kilómetros. En este caso resaltan que esta ave se la puede pasar volando 11,000 kilómetros, porque va desde Alaska hasta Nueva Zelanda o viceversa, dependiendo de las condiciones climáticas, dependiendo de la estación del año. Y entonces, ¿no duermen en esa travesía? Bueno, eso se preguntaban y varios autores. Aquí hay esta especie también que tiene que volar más de 13,000 kilómetros, más de 13,000 kilómetros, sin aterrizar. Entonces sigue vigente la pregunta. ¿Y el sueño? ¿Qué pasa con el sueño? ¿No que es tan importante? Y estas aves
no duermen tanto tiempo. Vean ahí el mapa, que van desde este extremo del mundo hasta el otro, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, miles y miles y miles y miles y miles y miles de kilómetros. ¿No duermen? Pues esa es una pregunta que estaba en el aire constantemente. Ya tiene respuesta. Unos grupos de alemanes ya han logrado detectar que algunas aves sí pueden dormir volando, pero para eso se tuvo que esperar a que diseñaran dispositivos muy finos, poco pesados, en el sentido de que pues ya vieron el sistema para colocar los electrodos en la cabeza de las aves, pesa mucho finalmente. Y para andar volando y durmiendo, pues es un sistema muy burdo. Entonces, hubo necesidad de que avanzara la tecnología, los sistemas de análisis telemétrico para detectar y medir variables fisiológicas. Y de esa manera ya han medido su actividad cerebral de aves volando. Y en ese sentido, ya han detectado que el sueño también se puede presentar en aves volando. Y ya con eso se van contestando esas preguntas, esas incógnitas. Pues estas aves que se la pasan semanas o veces o meses en el aire no duermen. Bueno, sí pueden dormir las aves volando. Acuérdense que si bien la mayoría de los animales duermen relajándose, apoyando su cuerpo en el piso sólido, o los delfines flotando, que son cargados por el agua, bueno, las aves también son cargadas, pero por el aire. Noten cómo se desplazan y no se caen de un lugar a otro. Quiere decir que ahí el aire las carga. Bueno, también en este caso pueden planear, porque hay lapsos de su vuelo donde están moviendo las alas como remos para desplazarse, pero hay lapsos también donde estiran las alas y se dejan cargar por el aire. De esa manera, con esa conducta, pues sí, ya se ha detectado que sí pueden dormir volando, extendiendo las alas. Y también recuerden el sueño MOR, que dura tan poco, pues durante los lapsos de planeación con las alas estiradas, pues ahí fácilmente se pueden presentar fases de sueño MOR. Entonces, de esa manera, las aves han resuelto el problema de presentar la función sueño, que aquí entre paréntesis tiene muchas funciones. Entonces aquí, nada más como ejemplo, pues en pantalla les puse un trabajo llevado a cabo en este tipo de aves migratorias. Aquí está la especie, que es un ave con corona blanca, por ahí le llaman, vean, coronada de blanco, es esa especie que está ahí. Muy interesante por todo lo que involucra la presencia de sueño, aún en condiciones donde uno pensaría que es imposible dormir. Entonces, en ese sentido ya está quedando claro cómo en las aves también se presenta la función sueño y que también presentan sueño lento y sueño MOR, como en los humanos, como en nosotros. Pero eso no es del todo lo importante del sueño en las aves.
sino que pueden ser un modelo muy importante para estudiar la ontogenia del sueño. Es decir, cómo cambia el sueño de acuerdo a la edad, que ya sabemos cómo cambia en el humano. Eso ya lo hemos explicado varias veces. Y entonces las aves pueden ser un modelo muy interesante para ver cómo cambia el sueño con la edad. Porque es posible estudiar su sueño antes de que nazcan, cosa que en el humano es difícil. En el humano hay el modelo para estudiar la ontogenia del sueño, es conseguir niños que nazcan prematuramente. Hay que conseguir niños 7 mesinos, o si nacen un poquito antes, ponerle electrodos y a partir de ahí ver cómo se va desarrollando el sueño desde antes de nacer hasta el nacimiento. Así que en el humano se utilizan los niños prematuros, pero hasta ahí. Entonces hay que buscar un modelo animal que dé más información acerca de la ontogenia del sueño y en parte son las aves, donde sabemos que tardan en nacer a partir de su fecundación 21 días y la sabia naturaleza es como relojito. El pollito en desarrollo en el huevo, ya cuando llega el día 21, él mismo con su pico empieza a romper el cascarón. Es el momento de nacer, de la eclosión. Con ese conocimiento, los científicos, sabiendo el día de la fecundación, pues pueden abrir el cascarón y lo abren en el día 21, que es el momento de nacer, día 20, 19, 18, 17, y colocar electrodos, como ven aquí, y ver cómo está el sueño en ese momento. Así que es un modelo importante para la ontogenia del sueño y contestar muchas interrogantes que existen todavía en relación con el sueño en el humano. Bueno, como están viendo, ya son las 11:45. Si quieren, tomen un reposo y continuamos. Gracias, doctor. Gracias. Sí, de nada, pero a ver si en este caso nada más son 10 minutos. O sea que nos vemos a las 11:57. Bueno, Sí, entonces aquí nos vemos al ratito. sí, gracias. Mamá, Sí. mamá, estoy ahorita en un descanso, pero me estaba diciendo, Profesor, ¿puede detener la grabación para que no se escuche el enter? Ah, quito la grabación. ¿Dónde le Pues la puedo? puede detener, ¿no? Ah, sí, déjame ver dónde está. Creo que más detener grabación. Ok.